Muy bien, muy buenas tardes. Damos una bienvenida a otro domingo más en el cual podemos acá reunirnos para lo que es esto de la Iglesia Bautista Reformada, para, como cada domingo y mediante la gracia del Señor, estar aquí para poder compartir la explicación expositiva, el estudio bíblico, como cada domingo, la forma correcta la cual debemos hacer de estudiar libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y así de exponerlo como dicta en su contexto la palabra del Señor y lo que el Señor nos dice en la palabra. Tratar de hacerlo más justos y, y decir lo correcto en cuanto a lo que es la doctrina del Señor. Hoy domingo 28 de julio ya, último domingo del mes, nos reunimos para empezar un nuevo un nuevo capítulo, un nuevo libro. Hoy vamos a ver, y bueno, Dios mediante, al pasar los domingos iremos viendo lo que es el Evangelio de Mateo, eh, un Evangelio que tiene mucha doctrina, es el más importante, creería, dentro de lo que es la escritura del Señor, porque aquí nos muestra la parte principal y fundamental del linaje del Señor Jesucristo, partiendo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y todo lo que conlleva la palabra del Señor. Hoy vamos a empezar con el primer capítulo del Evangelio de Mateo y bueno, previamente a esto voy a pasar la palabra a Javier para que lea lo que preparó hoy en este domingo. Así que bueno, te concedo la palabra, es Javier, y bueno, empezamos con lo que es el Evangelio según Mateo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, yo quería leer una parte de la Confesión de Fe y también una parte de Hebreos. La Confesión de Fe, punto 1, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, ¿sí? El punto 1 dice de las Sagradas Escrituras. Y de las Sagradas Escrituras se explica por qué las Sagradas Escrituras son como una única validación para el creyente, ¿no? Entonces dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para perseverar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó a Dios poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Los libros que tenemos son los 64 libros de la Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Y el punto 3 dice: todos los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben ser aceptadas ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos, como hacíamos en la Epístola de Santiago, que los hacíamos referencia para ver cómo eran las costumbres de los judíos. El punto 4 dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por las que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien a la verdad misma, es el autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Y vamos a ver el punto 5, nos quedamos acá porque es muy largo, dice: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos a inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, en fin, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias y comparables, y la totalidad de perfecciones de
mismas. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persecución y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella, y con la palabra, ¿no? Y quería leer una partecita cortita de Hebreos 6, que todos lo debemos tener en cuenta para reflexionar, ¿no? Que, bueno, el capítulo 5 venía diciendo la advertencia contra la apostasía, ¿no? Y se acerca de esto tenemos mucho que decir, es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, le hablaba Pablo, ¿no? Y el versículo el capítulo 6 empieza diciendo, por tanto, hermanos, como pasó todo esto, son tardos para ir, tienen que tener en cuenta esto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hasta ahí, hermano, hasta el punto 6. Así que bueno, espero que sea de bendición para todos para reflexionar. La oración, Javi. ¿Voy a orar? Perfecto. Padre, te damos gracias en esta tarde que podemos venir aquí delante de tu presencia para alabarte, bendecirte, glorificar tu nombre y poder compartir estas reflexiones, Señor, de tu santa palabra. Te agradecemos, te damos gloria. Señor, te pedimos que nos des fuerzas para seguir adelante, a pesar de la ausencia de nuestro pastor, Señor. Nosotros creemos que la iglesia debe seguir y que es todo por tu voluntad. Te agradecemos, ayúdanos, Señor, guíanos, danos fuerza y que en esta tarde, Señor, podamos predicar tu palabra para el agrado de ti mismo, Señor, para tu voluntad. Predicar para ti, Señor, no para los hombres, sino para ti, Señor. Porque toda predicación es inspirada por Dios, para el Señor mismo, y queremos agradarte a ti, Señor. Te agradecemos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Ayuda a Pedro, Señor, y como dice tu palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Te agradecemos, te damos gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Javier. Gracias. Gracias por lo que has compartido al principio. Gracias por la oración. Y bueno, como ha dicho anteriormente, hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo, un nuevo libro, el Evangelio según Mateo. Si recuerdan, espero que se escuche bien, si recuerdan, el domingo pasado había comentado algo de hacer, digamos, una preintroducción a lo que se iba hoy a predicar. Si recuerdan, el domingo pasado leí lo que es el libro de Malaquías, el último capítulo, todo el capítulo 4, en el cual hablaba el Señor que iba a venir furia, con su furia, pero aquellos los cuales tememos al Señor, los cuales aquellos los que creemos en el Señor por medio de Jesucristo, a esos iba a salvar. Pero en todo esto iba a venir con su ira, iba a volver, iba a ser grande y terrible, como dice acá en el versículo 5 del capítulo 4 al final. Y que iba a volver los corazones de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, pero iba a venir con su justicia para herir a este mundo de maldad. Entonces el contexto que comento acá, junto con Malaquías, es que a partir de este domingo, empezando el Evangelio de Mateo, del capítulo 1, vemos que muchos escritos, ¿no? No está bíblicamente escrito en la palabra del Señor, pero si vamos a muchos contextos de lo que es el Antiguo Testamento, más allá que no están escritos acá en la Biblia, que lo podamos leer nosotros, pero en sí, entre los años que ha pasado de Malaquías a Mateo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que es el Evangelio, han pasado aproximadamente 400 años.
se llama el periodo de intertestamentario o el periodo de silencio, entre comillas. Como decía, no hay escritos bíblicos que hablen sobre estas cosas, sobre reconocidos canónicos que relaten estos eventos. No hay cánones que digan acá pasó esto y esto, pero hay escritos en cuanto a un contexto de muchos antiguos del Testamento. Hubo un periodo, hubo historias, cambios significativos durante ese tiempo, durante estos 400 años que ha sucedido. Esto afectó profundamente el contexto religioso, el contexto social y político, en el cual ahora surge el Nuevo Testamento. Hubo varios periodos. El dominio persa, si lo puedo leer, déjenme permitirlo leer porque son algunos y quiero leerlos en su contexto dentro del tiempo. El dominio persa, que fue entre los años 539 y 330 a.C. El pueblo judío estaba bajo este dominio persa, bajo el imperio persa, el cual Ciro el Grande había permitido a los judíos regresar a Jerusalén y construir el templo. Y en torno a ello, la vida judía religiosa y social se volvió a reorganizar el entorno del templo de Jerusalén, y la cual, obviamente, la ley de Moisés. Hubo otro periodo más adelante, más llegando, digamos, para estos tiempos, ¿no? Llegando a la era de Cristo, el dominio griego. En ese dominio conquista a Alejandro Magno, conquista al imperio persa. A su vez incluye a la parte de Judea, lo que es el tema del pueblo de judíos. Pero al morir, Magno, su imperio como que se divide entre sus generales, entre aquellos que él los ponía como autoridades hacia el pueblo, más allá que Magno era el principal autoridad. Esto deja que Judea quede bajo el dominio de Egipto por un lado y Siria por el otro. Después de eso viene otro periodo, entre los años 167 y aproximado 60 a.C. Ese periodo se llama la revuelta de los macabeos y el periodo asmoneo, que eso lidera por Judas Macabeo. Esta revuelta resultó una expulsión de los de Siria. Luego de esta revuelta se estableció un reino independiente que llamó la dinastía Asmonea, que duró cerca de un siglo, más o menos, 100 años aproximado. Este periodo estuvo marcado por luchas internas y conflictos, de los cuales se dividió judíos de los fariseos y los saduceos. Facciones judías de saduceos y fariseos. Después de este periodo viene el dominio romano, que es hasta más adelante, digamos, iba a decir la actualidad, pero no. Es hasta el tiempo que también está el Señor Jesucristo. Que eso fue más o menos en el año 63 en adelante, antes de Cristo. El general romano Pompeyo conquistó todo lo que es la zona de Judea, estableciendo como un estado de imperio romano, que bajo el estado romano quedó toda Judea. En ese momento, el Herodes el Grande es el que dominaba a los reyes, que dominaba a los judíos y era el rey de los judíos, como se llamó, se dijo ser en ese tiempo, que él era el rey de los judíos, él tiene el poder sobre todo, siendo un romano. Sabemos la historia, si hemos estudiado un poco el tema de la historia de Herodes, era un romano de mano dura, un temible, ¿no? Una persona de mucha maldad que ha tenido sobre el pueblo de Jerusalén. En cuanto a él influyó en la política y en la religión también de los judíos. En este tiempo que sucedieron estas cosas, llegamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, de la cual este Evangelio es importante. No sé si alguna vez leyeron, pero es importante porque vamos a encontrar, creo que a mí hasta no hace poco, empezar a estudiar Mateo, y lo he leído anteriormente, pero no le prestaba esa atención,
es como que aparecían varios nombres, ¿y en qué libro hay tanta genealogía? Convengamos que hay dos tipos de genealogía, obviamente, que desembocan en Jesucristo, pero está la de Mateo y está la de Lucas. Tienen diferentes conceptos, pero el mismo fin, del Señor Jesucristo. Acá nos muestra, en el Evangelio de Mateo nos muestra el linaje del Señor Jesucristo, del Mesías que iba a venir, como así los profetas hablaban en el Antiguo Testamento. Como he dicho anteriormente, hay dos genealogías escritas, la de Mateo y las de Lucas. Según la genealogía de Mateo, como vamos a leer después acá, va a partir desde Abraham hasta José, que era el esposo de Miriam. El esposo, y no es padre biológico de Jesús, sino fue esposo de Miriam. Eso aclararlo porque muchas veces también dicen en otros contextos la madre de Dios, etcétera, 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 y sacan de contexto lo que dice la palabra del Señor. Pero lo que Mateo mostraba acá, en esta genealogía, que venía de Abraham hasta José, el esposo de Miriam. ¿Y por qué decimos Miriam y no María, como dice acá en la Biblia escrito, ¿no? Porque como me acuerdo que decía el pastor, al traductor traicionero, ¿no? Algo así era, que decía en otras palabras el pastor y mucho lo mencionaba eso. Porque es traicionero el traductor cuando escribe. Y María, si vamos, no quiero entrar en el tema, no es el tema de hoy, pero María es un nombre romano, no es un nombre judío. En este caso era Miriam. Por eso corregimos estas palabras también. Y tratamos de llevar la palabra como corresponde, ¿no? Según la genealogía de Mateo, era así, de Abraham a José. Después, en la genealogía de Lucas cambia un poco el concepto, porque Lucas toma desde Adán, nuestro primer padre, hasta la descendencia biológicamente de Miriam. Acá cambia, si vamos, cambian las dos cosas. De Abraham a José y de Adán a Miriam. Es la descendencia biológica de Jesús. Vemos, en esta genealogía, vamos a ver muchos nombres. Capaz que al principio se torna como medio aburrido. Me ha pasado porque lo he leído pero no he entendido y a veces lo he leído a medias. Pero en esto, en Evangelio, en este capítulo, hay un montón de cosas en las cuales vamos a aprender en esta parte. Dios mediante llegaremos, si Dios quiere, al versículo 17. Esperemos que así sea. Pero en estos versículos hay un montón. Más allá de los nombres, vamos a ver las profecías, vamos a ver lo que el Señor hizo con todos estos nombres. Siendo que muchos no eran del linaje, en el sentido, no eran judíos, pero el Señor los puso en la palabra. Y si están acá es porque fue fundamental estas personas. Fueron fundamentales para algún motivo, de la cual lleguemos al linaje del Señor Jesucristo. Por eso, permítanme ahora en un ratito leerles a partir del versículo 1. Vemos esta descendencia. Estas cosas fueron la voluntad del Señor. Fueron las maravillas que el Señor hizo mediante su gracia. Porque si observamos esto, vamos a ver nombres que no están dentro del pueblo judío. No son personas ricas, adineradas, en las cuales el Señor llamó por lo que tenían, sino por lo que eran. Vemos personas que han cometido atrocidades y uno dice, y el Señor así los llamó, así están escritos en la palabra, así fueron importantes en este linaje del Señor Jesucristo. Es porque fue la voluntad del Señor. Vemos muchos nombres acá que van a ser importantes. Y vamos a ver nombres, por así decirlo, si no es que el Señor es machista, pero ¿quién fue el primero que creó el Señor? Adán, el hombre. Y vamos a ver las descendencias que tienen que ser a través del hombre, ¿no? Hasta el Señor Jesucristo. Pero hay mujeres que son importantes para lo que hoy se va a hablar acá, en este el primer capítulo. Muchos nombres de mujeres que han hecho muchas cosas, muchos errores, muchos pecados, pero así el Señor los puso, porque fue un propósito del Señor de estar acá. Y pensamos, ¿cómo puede ser, no? Pero así el Señor
llama de lo que no es nada, llama a sus hijos. De los que no son a los que son. El Señor, su voluntad, sabe cuáles son sus hijos, sabe de principio a fin qué cometieron. Pero el Señor, dentro de su gracia, para su voluntad y su propósito, va a llamar a quien sea. Como dijo en la palabra, ¿no? Que el Señor puede sacar hijos hasta en las piedras si es de posible. Como decía en la palabra del Señor, ¿no? Pero la voluntad del Señor y el propósito del Señor es uno. Y Él va a hacer cualquier cosa con tal de llegar a su propósito. El pacto que hizo con sí mismo. Por eso ahora vamos a ver, dentro de este contexto, y vamos a leer el primer versículo, lo que es el capítulo 1 de la genealogía de Jesucristo. Dice en Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Al leer esta genealogía se traza un tiempo del linaje, el cual va desde Abraham hasta David y finaliza en José, como dice el libro de Mateo. Esto muestra una historia, una conexión del pasado, pero que también es presente. Pensemos un poco, ¿no? Nosotros, o ustedes los que están del otro lado, seguramente en alguna etapa de su vida escolar, ¿no? O en algún momento, tuvieron que hacer o un trabajo o investigar sobre el árbol genealógico de la familia, ¿no? Yo no recuerdo mucho, pero creo que sí, me han pedido buscar ese árbol genealógico dentro de la familia, hasta dónde llega. Podríamos, no sé, llegar hasta bisabuelo, hasta un tatarabuelo, porque tenemos recuerdos o porque nuestro padre o nuestro abuelo nos han dicho algo, que ese sea nuestro linaje, ¿no? Ya, como mucha gente a veces también hereda cosas de un tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Una casa, una herencia, un terreno, lo que sea. Podríamos decir que sí, vengo de una familia, de una genealogía larga. Pero si miramos acá lo que es el capítulo de Mateo, del versículo 1 al 17, que dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Si sumamos las generaciones de Abraham a David, de Babilonia hasta de Abraham a David, de David hasta la deportación de Babilonia y Babilonia hasta Cristo, son 14, 14, 14, 42 generaciones. Es demasiado pensar eso, ¿no? Así el Señor hizo un propósito. Así el Señor quiso que sea así. Y no se cortó el linaje. La obra del Señor siguió. Como he dicho, había hablado anteriormente, no es que en el proceso de estos 400 años, como no lo vemos como un canon bíblico escrito, vemos que hubo el silencio. El Señor no está obrando. No, todo lo contrario. El Señor era así, estuvo obrando desde el principio al fin. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy y hasta el día que el Señor venga. En su justicia y en verdad. Para hacer su pacto, su propio pacto en sí mismo, para el propósito que tiene sobre los hijos de Dios. Aquellos que fuimos escogidos, que fuimos llamados por el Señor. Como todos estos que están acá. Aún siendo pecadores, aún siendo las cosas que hicieron, como las mujeres que vamos a leer ahora, como David, lo que le llevó el punto a David, ¿no? Hacer con el poder que tenía. Así fue y todo fue conforme al corazón de Dios. Pero el propósito de Dios ya estaba pactado. La voluntad de Dios ya estaba escrita en todas estas cosas. Y vemos acá ese linaje de descendencias que fue durante tantos años, tantas generaciones, para llegar a Jesucristo. Que sabiendo, y como dice el Antiguo Testamento, que era el Mesías el cual debía venir, para que nosotros tengamos salvación.
Gracias a esta genealogía, gracias a este linaje que el Dios fue marcando periodo a periodo, fue el nacimiento de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos esa salvación, la cual necesitamos, porque sin esa salvación estaríamos muertos en nuestros delitos de pecados. No tendríamos redención. Si no tendríamos la obra del Señor, no tendríamos una vida nueva en Cristo, porque estamos muertos espiritualmente. Pero el pacto del Señor, el pacto en sí mismo, y de este linaje, y los sucesos, provocó todas estas cosas. Vamos a ver acá varias mujeres, las cuales fueron importantes en este suceso. Vamos a leer los siguientes versículos, en las cuales vamos a hablar de Tamar, de Rahab, de Ruth, personas que algunas no eran judías, pero así todos fueron parte del pueblo judío. ¿Pecaron? Sí, como todos, pero el Señor las llamó, se arrepintieron de sus pecados y fueron parte de este linaje. Vamos a ver los nombres, como había dicho, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Betsabé fue la esposa de Urías, como he dicho anteriormente, las cosas que había hecho David, ¿no? Para tapar algo que había cometido, pero así todo fue la voluntad del Señor. Betsabé fue la esposa de Urías. Urías era un soldado de David. Pero bueno, cuando cayó en pecado David, que estuvo con Betsabé, hizo algo que la verdad, como uno se puede entender como diciendo, ¿cómo puede esto permitir el Señor? Pero así el Señor lo permitió. David mandó a matarlo en la primera línea de la batalla. Y así, y todo tuvo un hijo con Betsabé, que era la esposa de Urías. Como dijo, hay muchos nombres en esto, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo los primeros versículos, ¿sí? Siguiendo el versículo 2, vamos a leer hasta el versículo 5, hasta el versículo 6, que dice la palabra del Señor. Abraham, versículo 2 del capítulo 1 de Mateo, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminab, Aminab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Muy bien, como ha dicho anteriormente, vamos a hablar un poco sobre estas mujeres que fueron importantes en este linaje de Jesucristo. Vamos a ver Tamar. Tamar la podemos encontrar. ¿Quién era Tamar? Si después quieren leer en Génesis 38. Está más desplayado lo que es la historia de esta mujer. Tamar era esposa de él, hijo mayor de Judá. Cuando él murió, no tuvo hijos con esta mujer. Acostumbrados a la ley del liberato, los hijos, el primogénito, digamos, en este caso el hijo de Judá, el primogénito tenía que tener hijos con la mujer para seguir con la descendencia. Pero los hijos de Judá murieron. Al morir, la ley permitía que Tamar quede con el segundo hijo de Judá y que puedan tener hijos para la descendencia. Pero este hijo también muere, el segundo hijo de Judá, y no pudo tener nuevamente descendencia. Entonces, al pasar estas cosas, Judá no quiso que Tamar estuviese con su tercer hijo. Esto, ¿qué hizo? A Tamar le tuvo como una desilusión en su corazón, una oscuridad por la traición que hizo su suegro, Judá, sobre Tamar. Entonces, la historia en el Antiguo Testamento dice que Tamar
debía darle una descendencia a Judá. Anteriormente, como he dicho, los hijos murieron, pero ella quería darle una descendencia a Judá. Y acá vemos las cosas, ¿no? Que los errores que han cometido estas mujeres, pero en la cual no hicieron, digamos, por el lado derecho, y no pudieron tampoco porque así Dios lo permitió. Pero así Dios permite estas cosas, las cuales hizo Tamar, las cuales es vestirse y hacerse pasar por una prostituta. Asimismo, en la historia relata que se llegó a Judá, o sea, tuvo relaciones con Judá, y Tamar quedó embarazada de Judá. Tuvo 2 hijos, los cuales acabo de leer acá, están marcados. En el contexto de Génesis 78 se ve más amplio el tema, porque Judá no la conoció porque ella se vistió, se cambió para que no la conociera, pero ella para tener hijos y la descendencia, cosa que eso es un adulterio, y cosa que hoy tampoco pasaría, pero así el Señor las permitió en ese tiempo que sucedan, para que esto siga con su linaje. Estas cosas que hizo Tamar, esta decisión que tomó Tamar, estas decisiones que hizo, eran de muerte, fueron adulterios a la ley. Pero bueno, como dije, Dios así quiso que sea, y Dios así lo permitió. Y sabemos si Dios la permitió es porque Dios así lo quiso y nadie puede contra eso. Y podemos pensar cómo si Dios es justo, cómo puede permitir estas cosas. Pero así el Señor las hizo. Nosotros no podemos ir contra la palabra del Señor, ir contra el Señor y decir, ¿cómo usted, Señor, puede hacer esto? Señor, Dios puede hacer estas cosas. Pero así hicieron. Más allá de los errores que cometió esta mujer y el pecado que hizo, el Señor permitió que así sea. Y el Señor seguirá obrando. Así en cada uno de nosotros también hoy en la actualidad. Por más que los pecados que tengamos, que hayamos cometido, no somos perfectos, no somos, pero tenemos que ir perfeccionando. Si fuimos llamados por Dios, si fuimos escogidos por Dios, Dios nos irá perfeccionando. Por eso también nosotros debemos arrepentirnos, pedir perdón de estas cosas las cuales hacemos, no volver a cometer y caer en la misma piedra. Pero el Señor, si nos llamó, si nos dio obras, vamos a hacer en cuanto a la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Cada uno sabrá cuál es la voluntad del Señor en cada uno. Pero el Señor así permitió estas cosas, por más que sean pecados aborrecedores. Con la obra del Señor nadie puede. Y si el Señor las quiso así, así será. Después vemos otra mujer, también, Rahab. Vemos anteriormente que Tamar se vistió como una prostituta. Pero acá, en esta segunda mujer, Rahab, era una mujer prostituta. Su vida de pecado fue vivir como una prostituta. Porque ella vivía de eso, y la cual le daba el alimento de cada día, siendo lo que era. Así todo, sin embargo, hubo un tiempo que encontró, esto está en Josué, que encontró a siervos de Dios. En ese momento su corazón fue conmovido por el poder del perdón. El Señor, como cuando llama, nos llama mediante su palabra, nacemos nuevamente y seguimos mediante su voluntad, haciendo su voluntad y seguimos al Señor. Lo mismo le pasó acá a Ra. Conoció a estos siervos del Señor. La historia dice que los mantuvo ocultos para que no los maten, los de Jericó. Entonces, ese amor, que por así decirlo, vio en esas personas, en los hijos, en los siervos del Señor, ese es el amor que recibió de Dios para con ella. Esta mujer, Rahab, era una prostituta de Jericó, que se dedicaba a vivir de eso. Las escrituras dicen en la palabra del Señor. Pero así todo, seguimos viendo que está en la genealogía de Jesucristo, de los antepasados de Jesús, Jesús hombre.
Así todo el Señor permitió estas cosas y lo va a seguir haciendo, sea cual sea su propósito. Va a haber pecado, sí, va a seguir en este mundo caído, va a seguir habiendo pecado, pero el Señor a sus escogidos, a sus llamados por la obra del Señor, a su tiempo los va a llamar, valga la redundancia, para su reino, para su voluntad. Si somos aquellos que son escogidos, y somos escogidos por Él, nos va a llamar a su tiempo. Pero así todo, nosotros, si vemos esa redención, vemos ese amor para con nosotros, la cual Dios nos llamó, nos escogió y nos dio una nueva vida, debemos hacer la voluntad del Señor. ¿Y a veces es difícil? Sí, pero a su vez el Señor dice en su palabra que ligera es su carga. No podemos llevar un yugo más de lo que podemos llevar. El Señor mismo nos conoce. Pero así todos debemos seguir adelante. Debemos seguir haciendo la voluntad del Señor. Porque es la obra que el Señor puso en nosotros. No es algo que nosotros tengamos o hagamos y con toda la efusividad lo vamos a hacer. No. Pero como Dios nos llamó por medio de su palabra y Dios nos va a ir perfeccionando en el tiempo, nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor porque es lo que anhelamos y lo que amamos del Señor, sabiendo lo que Él pasó cuando estuvo en este mundo por sus hijos. Así que esta mujer también era en parte de este linaje. Y esta mujer, Rahab, siendo lo que fue, llamado por el Señor, todo eso que tuvo quedó atrás. Y acá lo vemos cuando leía esta parte de Rahab, en el cual conoció a Booz y engendró a Ruth, perdón, cuando engendró a Booz de Salmón. Vemos que acá seguía el linaje de Dios, seguía la descendencia. Y el Señor así perdonó a esta mujer, le dio una nueva oportunidad, siendo lo que era. Pero el Señor permitió muchas cosas para que eso pasara. Y vemos otra mujer más, a Ruth, una mujer moabita, otra mujer que no es del pueblo de Israel, no pertenecía al pueblo judío. Y sin embargo el Señor acá la dejó escrita, una mujer moabita, que nada tenía que ver con el pueblo de Israel. Aún así está en el linaje de Jesucristo. Y a su vez Ruth tiene un libro en el Antiguo Testamento. Vamos a un poco en contexto de lo que es la vida de Ruth. Esta mujer era una de gran lealtad y devoción hacia su suegra. Si hablamos un poco de esta historia, Ruth decide seguir a Noemí. Noemí, ¿quién era? Su suegra. Su suegra perdió a su marido y a sus hijos. Así todo Noemí, así todo Ruth, siguió lealtad a su suegra. No se fue por otro camino, no se quedó en Moab, que era moabita, ¿no? Como le he dicho, Noemí, después de estas tragedias que pasó, la suegra, que le dijo que se queden, junto con la otra nuera, que se quede en el pueblo de Moab. Pero así todo, Ruth no quiso, y le fue fiel a su suegra. Y está la frase, ese voto de lealtad que hizo Ruth a Noemí, cuando dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas yo iré, y donde tú mueras yo moriré. Ruth fue leal a su suegra. Pero estas cosas no es porque ella las quiso así, sino porque el Señor las permitió. Y de ahí, de Moab, se fueron a Belén. Pero el Señor tenía un propósito para estas cosas. Más allá de que
Noemí perdió a su mujer y a sus hijos. Pero en todo esto el propósito del Señor seguía estando, el cual iba a suceder a su tiempo. Cuando se mudan a Belén, ahí Ruth conoce a una persona, conoce a un hombre, la cual Ruth, después de tener ese hijo, tendrá descendencias, y quien será más adelante, el antepasado, mejor dicho, más adelante será el rey David. Su antepasado era Ruth, su bisabuela. Imaginémonos si en ese momento Ruth hubiese tomado, sí, la decisión de quedarse en Moab. Supongamos, ¿no? Pero después, viendo todas estas cosas, seguramente en la historia, leyendo, ¿no? Ruth, lo que había sucedido, de que él, en la descendencia que iba a ser más adelante, iba a estar el rey David, aquel que venció a Goliat, aquel que fue el primer rey de Israel. Estas cosas, la verdad es que Dios así las permitió. Dios así hizo todas estas cosas, la cual están escritas en el Evangelio de Mateo. Después siguen los nombres. Hay muchos nombres más, en los cuales vamos a enmarcar. Versículo 7 dice, Salomón engendró a Roam, Roam a Abías, y Abías a Asad. Asad engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Acá vemos, como ha dicho, otra generación, otras generaciones más, mejor dicho, las cuales hubo un proceso, por así decirlo, de buenos augurios, no es la palabra, pero procesos buenos y no tan buenos como cuando llegamos aquí. Vemos que tuvo un corte no tan bueno la generación siguiente a David. Vemos que después de esta deportación de Babilonia, sería una parte en la cual nuevamente cayó en un infierno esta etapa de la generación, de la descendencia. Porque acá es cuando se divide, ¿no? Los hijos de, de David. Acá es cuando caemos en una historia, la cual va a haber muchas rupturas, va a haber muchos problemas. Pero estas cosas así Dios las permite. Vemos que hay muchos nombres en esto, pero muchos sucesos tenían que pasar para que hoy en día y en este momento tengamos la descendencia del Señor Jesucristo, la genealogía del Señor Jesucristo. Estas cosas debían pasar y las cuales el Señor iba a permitir que sucedan. Hasta el nacimiento del Señor Jesucristo vamos a leer seguramente el próximo domingo.
Dios así permite todas estas cosas y vemos en todo este pasaje, y por decirlo, tantos nombres, ¿no? Tantos nombres que vemos y, como dije al principio, no entendemos por qué hay tantos nombres y qué libro escribe una genealogía tan detallada como Mateo. El Evangelio de Mateo nos dicta de que necesitamos un Salvador. Mateo nos va a mostrar de por qué necesitamos el Salvador. Nos va a mostrar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio en el cual, primario, por así decirlo, como así nos ha enseñado el pastor, porque hay 4 evangelios, pero hay primarios y secundarios. Los primarios son Mateo y Juan, porque fueron las personas que estuvieron con el Señor, caminaron con el Señor, vieron la vida y obra del Señor Jesucristo en esta tierra. Vieron todas las maravillas que hizo el Señor. Perdón. Juan y Mateo. Después están Marcos y Lucas. Esos, digamos, fueron no apóstoles primarios y que estuvieron ahí, sino por Pedro o por Pablo, tuvieron para De escribir. segunda generación. De segunda generación. Segunda generación, perdón. Muy bien, Javi, gracias por eso. Son de segunda generación. Ellos están en los libros canónicos, pero no fueron parte y de estar juntamente con el Señor. Igual increíble, ¿no? Estar en esos momentos, ver los milagros que hacía el Señor, ver las cosas que decía, las parábolas, las cuales también les enseñaba a cada uno de los que estaban con el Señor y el Señor llamaba. Mateo nos muestra un amplio y su contexto de lo que fue el Señor Jesucristo. Y que sin esta genealogía no tendríamos a nuestro Señor. Por eso vemos tantos nombres y puede ser que no sé si lo han leído, pero si está esto escrito acá es porque el Señor así lo quiso. Si están las personas que están, es porque así el Señor también las quiso, siendo o no del pueblo judío, llamados por el Señor. Asimismo Mateo. Mateo era un publicano que trabajaba para los romanos, judío trabajando para los romanos. Y a los publicanos los veían como personas digamos, no gratas, porque ellos estaban para el trabajo, para la economía, para la administración de los romanos. Se tenía por contexto, digamos, que el publicano, lo que hacía Mateo, el administrador, los veían como mentirosos y ladrones, porque le sacaban a las personas para sus propios intereses de sus jefes, digamos, los romanos. Y decimos, el Señor lo llamó Mateo, y sí, más allá de los pecados. Es algo que me gusta cuando lees la palabra, leemos la Biblia, que los fariseos, oye, anteriormente, fariseos y saduceos, los fariseos se alardaban de eso, se ponían orgullosos de sí mismos, porque ellos decían que no se juntaban con ellos, porque eran pecadores, eran ladrones, embusteros. Pero Mateo, sabiendo lo que estaba haciendo, al conocer al Señor, que el Señor vino y lo vino a buscar, ahí tuvo la salvación del Señor, tuvo el llamado del Señor. Y Mateo dejó todo para seguir al Señor. Siendo una persona que seguramente tenía estudios, porque para manejar todos los bienes y administrar las riquezas de los romanos, tendrías que tener un doctorado, tendrías que tener un estudio. Era un hombre que tenía estudios. Un hombre, como por así decirlo, con academia. Pero era pecador. Seguramente tenía un buen pasar, Mateo, porque para estar en ese puesto
debería tener un buen sueldo, por así decirlo, como hoy podemos llamarlo. Pero así todo, Mateo era pecador, pero el Señor lo llamó, lo escogió. Y como he dicho anteriormente, el fariseo se ponía orgulloso por lo que decía, que era pecador, no se juntaba con ellos. Pero asimismo, Mateo dijo, en otras palabras, yo soy pecador. Y se angustió de todas estas cosas. Pero el Señor lo llamó y dejó todo para seguirlo al Señor. Y acá el nuevo libro, el primer libro, el nuevo de Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, muestra todas las cosas del Señor, todas las cosas que hizo y las que fue cuando estuvo en la tierra. Y así todo mostró Mateo, escribió por medio del Espíritu del Señor estas cosas. Y bueno leerlo esto. Yo sinceramente nunca lo había leído, digamos, en contexto, nunca lo había leído como hoy, para exponerlo. Pero acá vemos todos los nombres, todas las descendencias que hubo para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Para hoy conocer a quién debía venir, como dice el Antiguo Testamento, el cual dará luz una virgen, Miriam, por medio del Señor. Pero vemos acá el que el Señor nos quiere mostrar en su palabra, en la cual nos quiere mostrar para aprender del Señor, para hacer la voluntad y conocer la historia de cuál es nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos redimió, aquel que nos salvó por su obra. Y hoy tenemos una pequeña porción de todo eso que ha hecho el Señor y ha permitido, teniendo a estas personas como nosotros, lo vil y lo pecador que el Señor escogió, lo peor de este mundo. Pero así el propósito del Señor fue para, con su obra, con su promesa, para con Él mismo. Damos gracias y debemos dar gracias que hoy somos de este lado. A veces podemos estar con angustias y a veces me pasa, sinceramente, pero ¿qué sería, no? No tener al Señor en nuestras vidas, el cual nos pueda alentar, ayudar a seguir adelante en muchas situaciones que podamos tener en nuestras vidas cotidianas, trabajo, la familia. No es como dicen falsos maestros, entre comillas, pues no son maestros, son lobos. Hablan de una falsa doctrina, que si conoces al Señor todo irá bien. Ese error garrafal, ¿no? Que predican. Y de la cual fuimos parte. Yo fui parte. Y creo que todos los que estamos acá, de aquel lado, a través de Facebook, fuimos parte de esas iglesias. O no, no fuimos parte. Pero aún estábamos pecados porque no conocíamos al Señor. Pero así todo, por su gracia, por su amor, por su misericordia, estamos todavía, todavía caminando. Estamos todavía parados. Hablo de esto porque nada, estos días, eh, no es para entrar en contexto, no viene el caso, pero bueno, con lo que voy esto, la gracia del Señor, si no tuvieses al Señor, ¿cómo seguirías? Por más que pases cosas familiares, lo que sea, en la cual sufrís, llorás, ¿no? Pero un amigo este fin de semana perdió a su mamá y su hermana está grave. Pero pensando, ¿no? Se viene a la cabeza, no conocen a Dios, no conocen al Señor. Eso también es una oportunidad, ¿no? Para poder hablar del Señor. Y en este caso, eh, contando esto, ¿no? De poder hablar de este amigo. Hace mucho no lo veo porque cosas de la vida nos separó, pero hemos tenido, es más, Javier también lo conoce, hemos tenido una relación amena. Conocí a la madre, vivíamos en la casa de él jugando.
Obviamente dolió bastante lo que sucedió, pero ¿no? Si uno está en el Señor y tiene, ¿no? De su sustento, más allá que podemos sufrir, nos va a doler también, ¿no? Que algo que nos pase personalmente. Pero estas personas que están lejos del Señor, que no conocen a Dios, ¿quién, no? Les va a, mediante su gracia, ¿no? Los va a consolar en sus corazones. Así que bueno, entre paréntesis puede ser que sea un momento, un tiempo para mí también de poder mostrarle a él el Evangelio del Señor, ¿no? Pero así todo, el Señor está, el Señor actúa y el Señor va a hacer su voluntad, sea, pase lo que pase o como pase. El Señor va a tener su propósito en este mundo. Va a terminar su obra. Y el día que siga, el día que venga, para mostrar, esto soy. Esto es lo que hice. Y lo que hayamos estado bajo su manto, el día de mañana iremos a su gloria. Veremos su gloria. Y podremos tener mayor conocimiento, sabiendo que la sabiduría nos da el Señor para conocer también la palabra del Señor. Pero tendremos mayor conocimiento y aguardamos en eso. Para todas las cosas que aún nuestra mente no capta, no va a ver, no entiende. Cómo el Señor en tantas cosas permite que sucedan para su propósito. Nuestra mente a veces no puede entender que haga todas estas cosas, como hemos leído en el Evangelio de Mateo. Siendo las personas que eran, el Señor así las permitió, el Señor así las llamó para su propósito y su verdad. Pues sabemos que todo lo que está escrito acá es del Señor. Más allá que hay algunos errores de traducción, pero eso no quita lo que el Señor dice y lo que el Señor no dice esté plasmado en la palabra del Señor, en todo esto que estamos hoy leyendo. Pues el próximo domingo vamos a seguir con esta parte del nacimiento de Jesucristo, la cual vamos a dar paso a paso cómo fue ese nacimiento. ¿Quién era Miriam? ¿Quién fue José? ¿Por qué el Señor permitió estas cosas? Que fuese así. Y cómo ayudó y cómo les dio sabiduría a estas personas para seguir con el propósito del Señor. Por eso, Dios mediante, el próximo domingo vamos a seguir con el primer capítulo de Mateo, posiblemente terminarlo, y así cada domingo hasta el último capítulo, Dios mediante nos dé las fuerzas para seguir, y no sé cuánto tiempo llevará esto, no sé cuántas semanas llevará el libro de Mateo, pero tratarlo de hacer lo mejor posible, tratar de poner la doctrina en la cual el Señor nos dio y nos dejó, de predicarlo en su contexto, tratar de hacer lo mejor posible y pidiéndola a través del Señor, a través de su Espíritu, que nos guíe para seguir predicando la verdad que mucha gente no conoce, o la que mucha gente conoce de una forma desvirtuada, lo que es la palabra del Señor. Por eso damos gracias al Señor a través de estos medios, que llegan a otras personas. Gracias a Dios que permite la tecnología. En gran manera, en este caso, es buena la tecnología. Porque por estos medios también nosotros conocimos al pastor Mario, el que nos enseñó, por medio del Señor, estas cosas, en su contexto, y pidiendo sabiduría a nuestro Señor. Por eso, el próximo domingo seguimos con el linaje y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios mediante. Así que bueno, Señor, dándote las gracias a ti en esta tarde-noche. Gracias por este momento que tú nos diste para hablar sobre esta porción, para hablar sobre esta palabra
para empezar un nuevo capítulo del Evangelio de Mateo, y que tú, Señor, nos guíes cada domingo para presentarnos ante ti, Señor, y ante las personas a traer tu palabra, que es lo importante y lo que necesitamos como cada día. Ayúdanos, Señor, a seguir en la semana, mediante tu Santo Espíritu, para hacer tu propósito, para que tu palabra, Señor, también llegue a quien deba llegar, y que nos des las fuerzas para seguir adelante, y que nos des la sabiduría, Señor, para poner por delante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de esto, y no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, para algo que de gracia recibimos, darlo de gracia, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por estos momentos, y que sea de bendición, Padre, esta palabra que hoy se ha compartido, dando la fuerza que necesitamos, y orando, Señor, por cada uno de los hermanos de esta congregación, de tus hijos, que tú nos alientes, Señor, que tú nos acompañes, nos dé la fuerza que necesitamos como cada día, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, Señor, que si es tu voluntad será nuestro linaje, será nuestra herencia, y que seamos, Señor, fieles a tu palabra para enseñar lo que tú nos has dejado. Que seamos, como dicen Timoteo, Señor, padres de una mujer, seamos, Señor, maestros, seamos ayudantes para nuestra familia, para nuestros hermanos. Que tú, Señor, nos guíes, nos dé la fuerza que necesitamos. Tu Santo Espíritu esté en nosotros en cada momento, Señor. Orando por los hermanos que se han conectado a través de Facebook. Orando por cada uno de ellos, Señor. Darles las fuerzas que necesitan, sabiendo que dependemos de ti, Padre. Nada por nuestra cuenta podemos hacer. Acompáñanos, Señor, y dejamos todas estas cosas en aquel que nos llamó a su tiempo, en aquel que nos dio una vida nueva, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así dejamos todas estas cosas en su nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias. Gracias por este momento. Próximo domingo seguiremos con el Evangelio de Mateo en el capítulo 1. Posiblemente terminemos la última parte del nacimiento de Jesucristo. Orando por los hermanos, por Diego, por su esposa Eliana. Saludos, hermanos. Javi, nos vemos y nos estaremos hablando esta semana. A mi esposa, que está aquí con Alvarito, a nuestra hermana Marcela y a su hija Rocío. Que Dios los bendiga y los guarde. A nuestra querida Elena, que prontamente nos vamos a ver, Elena. Seguramente luego verás la predicación, el video. Así que seguimos en contacto, Elena. Que Dios te dé la fuerza y la voluntad para seguir adelante. Siendo que, bueno, estás en un momento de tristeza, pero bueno, el Dios, Señor, va a obrar en ti y va a curar esa herida. Oramos por los hermanos que se han conectado por Facebook, por cada uno de ellos. Le enviamos saludos a cada uno. Hoy tenemos un mensaje de Hanamar, mi esposa. Buenas tardes, hermanos. Así que bueno, hermanos, damos las gracias y Dios mediante nos encontramos el próximo domingo para seguir con lo que es el Evangelio de Mateo capítulo 1. Gracia y paz de Cristo a todos. Saludos.